peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a ir a una oración cortita. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Lo ponemos en sus manos para que usted, por medio de su palabra, nos ayude a crecer espiritualmente. Sabemos que la palabra es el alimento espiritual para nuestra vida. Y así le pedimos que usted en esta tarde nos ayude a entenderla, a comprenderla y también para que al final de este servicio salgamos edificados por medio de ella. Le damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos y le pedimos por todos los que se reúnen en las diferentes iglesias, que usted sea el que obre y que siga ayudándonos, dándonos fuerza para seguir adelante en este caminar. Así le pedimos perdón si le hemos fallado y en el nombre de Cristo Jesús le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a tener una clase. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Debemos nosotros estar seguros en quién hemos creído. Los que ya hemos sido bautizados, creemos en Cristo. A Él es al que seguimos. Acuérdense que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él nos enseña en su palabra cómo nosotros fortalecemos nuestra fe, cómo nosotros crecemos en nuestra fe. Y ahora, por medio del apóstol Pablo, nos enseña quién nos separará del amor de Cristo. Vamos a reflexionar. El apóstol Pablo nos invita a que también nosotros nos examinemos por medio de la palabra. No vamos a pasar los tiempos difíciles que pasaron ellos, pero también vamos a pasar por pruebas y dificultades en nuestra vida cotidiana. A menudo nos enfrentamos en situaciones que nos hacen sentir solos, o ansiosos o desamparados. Sin embargo, el apóstol Pablo, por medio de la palabra, nos está recordando que sin importar cualquier circunstancia, el amor de Cristo es un refugio seguro. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Este amor no solo nos acompaña en los momentos de angustia o de alegría, sino que también se manifiesta en la adversidad, cuando cada uno de nosotros vencemos cualquier obstáculo. Bueno, el amor de Cristo se manifiesta en nosotros. Al ser más que vencedores, somos llamados, usted y yo, a vivir en la confianza de que no estamos solos. Jesús dijo en Mateo 28:20 que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no caminamos solos. Cristo va con nosotros. Cada desafío, cada lucha que estemos pasando es una oportunidad para experimentar y compartir el amor de Cristo. Cristo nos fortalece nuestra fe, y Cristo es el que está entre nosotros. La pregunta que nos plantea Pablo es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una invitación para que usted y yo reflexionemos, para que usted y yo realmente valoremos en qué hemos depositado nuestra confianza. Si nuestra confianza es Cristo, si nuestro amor es Cristo, bueno, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero si nuestra confianza está fundada en otras características o en otras cosas, bueno, esas cosas nos pueden apartar
confianza está asegurada en nuestros logros, en nuestra salud, nos pueden separar del amor de Cristo. Por eso es necesario que nuestro amor por Cristo sea inquebrantable. El apóstol Pablo sigue mostrándonos por medio de esta pregunta. Es una pregunta retórica para examinarnos. ¿Quién nos podrá o quién nos separará del amor de Cristo? Y da algunas consecuencias: tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Acuérdense que una vez ya justificados, usted y yo no debemos de angustiarnos, no debemos de preocuparnos por estas cosas. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5, versículo 1 en adelante. Ahí estamos en el Romanos 8. Mándele unas hojitas para atrás y vamos a llegar a Romanos 5, del 1 al 13. Vamos a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Alguien que le quiera seguir? No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. 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 Nosotros ya fuimos justificados. Cuando vinimos al bautismo, Dios nos lavó y nos justificó. Pero ya no para vivir en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. Dice el versículo 8, Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas las cuales no nos ayudan a crecer espiritualmente, bueno, pueden estas cosas separarnos del amor de Cristo. Y la paz que Cristo nos ha dado, pues no va a estar en nosotros. Ahora tenemos paz por la justificación que hemos hecho por medio del lavamiento de nuestros pecados. Como dice ahí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, si ahora tenemos paz, bueno, debemos de esforzarnos para que esa paz no se vaya de nosotros. La tribulación nos puede separar de Cristo. La angustia nos puede separar de Cristo. Pero aquí la pregunta es que si nosotros amamos a Cristo con
con todo nuestro corazón, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si Dios nos ama tanto y recibimos su expresión de amor en gracia a través de la fe, ¿quién? Eso debe de estar en nuestra mente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dios ya nos ama. Esta pregunta que el apóstol Pablo hace, la responde él al final. Romanos 8:39, regresando a nuestro estudio en Romanos 8. En el capítulo 39, en el versículo 39, Pablo lo declara de esta manera. Dice, 38 y 39, si alguien lo quiere leer. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Estos versículos nos enseñan y nos muestran las promesas de Dios. Esta es una promesa de Dios, en la cual es, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Las Escrituras nos están enseñando que el cristiano va a enfrentar dificultades de diferentes formas. Ya vimos los ejemplos de los del primer siglo, que ellos enfrentaban persecuciones. Estos ejemplos que el apóstol Pablo les da, sabemos que es para los cristianos del primer siglo, los cuales estaban pasando persecución de diferentes formas. Nosotros, las persecuciones que pasamos no son iguales a las de ellos. Nosotros puede ser una enfermedad o pueden ser dificultades las cuales a veces en el estrés o en la ansiedad nos separan de Cristo. Pero ya el apóstol Pablo nos está enseñando que nada nos puede separar del amor de Cristo, si es que nosotros amamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, pero también con sinceridad. El amar a Cristo no es un juego, sino es tener nuestra confianza bien puesta en Él. En aquel entonces las persecuciones eran muy fuertes. A lo mejor ellos podían pensar que Cristo los había abandonado. Por eso Pablo les llama la atención con estas palabras. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Una vez que nosotros creímos en Cristo, sabemos que Dios es el que nos cuida, nos protege, nos ayuda, nos da fuerzas en todo nuestro caminar en Cristo. Dios nos dice cuán grande es su amor. Con estas palabras, Dios nos está diciendo cuán grande es su amor, para que usted y yo nos sintamos seguros en Él. Si tenemos esta seguridad, bueno, no debemos de temer a estas cosas, pero siempre debemos de poner nuestra confianza en Cristo, no nuestra confianza en las cosas que nos pueden apartar de Él. El apóstol Pablo dijo, en el capítulo 6, Pablo muestra que ya no estamos esclavizados al pecado. El pecado nos puede apartar de Cristo. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, ya no practicamos el pecado. Los tropiezos van a venir. Tenemos, usted y yo, una nueva naturaleza. Y ya estamos muertos al pecado. Dice Romanos 6, capítulo 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parece que allá en Hebreos, parece que es el 12, por allá, habla donde aquellos que tienen las piernas paralizadas, las manos caídas, y Dios, por medio del escritor hebreo, exhorta a que nosotros volvamos a levantar esas manos, a que reavivemos nuestra fe.
Acuérdense que el escritor de Hebreos habla a aquellos a los cuales los judíos estaban menguando su fe, la estaban dejando. Pero aquí a nosotros se nos habla y se nos dice que el pecado ya no reina en nosotros. Ahora nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Debido a que tenemos una vida nueva, debemos de comportarnos como si la tuviéramos. Ya no debemos de andar jugando con el pecado. Hay muchas personas que le echan la culpa al diablo y a veces nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. El diablo siempre va a poner la tentación, la prueba, pero está en mí si yo hago accionar el pecado. El diablo nunca nos va a empujar a pecar. El diablo siempre va a poner la prueba, la tentación, pero está en mí. Por eso siempre se nos exhorta a tener dominio propio en nuestra propia vida. Hebreos 12 creo. Bueno, está hablando de la disciplina, de las pruebas que el cristiano va a padecer por ser cristiano. Y en el versículo 11 dice, 12, 11. Del 12 al 15 parece que habla Sí. de lo que hemos recibido, que no lo descuidemos. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 15, 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Luego dice, 18 y 19 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Aquí nos está enseñando un ejemplo de Esaú, que vendió su primogenitura y luego la deseaba recibir nuevamente con un arrepentimiento y la procuró con lágrimas, pero ella no la pudo alcanzar. Bueno, nosotros hemos recibido la salvación, pero también podemos perder la salvación. Aquí habla de una raíz de amargura. La raíz de amargura también puede desviarnos del amor de Cristo y puede hacernos perder la salvación. La salvación que Dios nos dio, debemos de cuidarla. Debemos de protegerla, pero también debemos de hacerla crecer. Por eso Pablo exhorta al cristiano, por ejemplo, en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Hablando de que el pecado es el que nos aparta del amor de Cristo, ya no debe de reinar el pecado en nuestra vida. Como les decía, vamos a caer, pero no lo vamos a hacer deliberadamente. Si yo peco, ya no voy a hacer ese pecado. Voy a procurar no hacerlo, pero si lo hago ya deliberadamente, bueno, ya estoy haciéndolo
sin dominio propio, sino que lo estoy haciendo ya por una devoción. A sabiendas de que es malo. Sí, a sabiendo que es malo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos enfoquemos en poner siempre en práctica la palabra de nuestro Dios. A pesar de la nueva expectativa, Pablo entiende que todavía tenemos la vieja naturaleza. Él mismo lo dijo ahí en Romanos 7:18. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. Y eso bien lo sabemos. Nosotros tratamos todos los días, nos esforzamos por hacer el bien, por santificarnos y ser santos, parecernos más a Dios. Pero dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo siempre nos enseña con su ejemplo de que a veces vamos a batallar con nuestra carne, pero también nos da la salida. Por ejemplo, ahí al final de Romanos 7, Romanos 7, 21 en adelante, dice el apóstol Pablo. Bueno, del 19 al 25, para entenderle un poco más. Porque no hago el bien que quiera, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Ahora, ya usted y yo, cuando nos bautizamos, fuimos justificados, muertos al pecado, limpiados una vez y para siempre. Ya el pecado ya no reina en mí. Ya Cristo, por medio de su sangre, me lavó, me limpió, y debo de vivir de esa manera. Acuérdense que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia, bueno, usted y yo debemos de cuidar nuestras ropas blancas hasta que Cristo venga. No la debemos de estar manchando constantemente. Por eso el apóstol Pablo nos está enseñando, yo no lo hice, fue el pecado que está en mí. A veces nosotros como cristianos ponemos excusas y le echamos, como decía hace rato, le echamos la culpa al diablo. El diablo fue el que me ayudó a pecar, pero es nuestra propia concupiscencia. Tenemos una lucha contra el pecado. El enemigo es real y él siempre nos va a estar tentando y poniendo pruebas para que caigamos en el pecado. Pero él ya ha sido vencido, Cristo lo venció. Ahora debemos de enfocarnos más en vivir en el amor con Cristo. Porque si nos enfocamos más en las pruebas, bueno, dejamos a un lado el amor. El amor nos ayuda a crecer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nos enfocamos en Cristo, debemos de seguir sus pisadas, debemos de seguir sus ejemplos. Porque Cristo es el único que nos libera de nuestra vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y si usted se pone a leer el capítulo 8 de Romanos, bueno, ahí habla que el Espíritu es el que nos ayuda a crecer espiritualmente, y es el que nos guía para vivir una vida recta delante de nuestro Dios. Pablo está exhortando a los creyentes a no vivir así. Ya hemos sido liberados y no debemos de permitir que nos esclavice de nuevo el pecado. Si ya fuimos limpiados del pecado, el pecado ya no debe de vivir en mí. Ahora Cristo es el que debe de vivir en mí, porque Cristo es el que me ha liberado.
Debido a esta tendencia, Pablo afirma que podemos saber que estamos en Cristo, porque Cristo nos ha dado de su Espíritu. Por medio de aquel Espíritu es por el cual nosotros somos guiados. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Podemos vencer la carne? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí, vamos a pecar como seres humanos, pero no vamos a pecar deliberadamente. Debemos de tener dominio propio en toda nuestra manera de vivir. El dominio propio, acuérdense que es un fruto del Espíritu, y todavía lo siguen diferentes frutos. Pablo dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando esto realmente el apóstol Pablo lo dice, es que si realmente somos hijos de Dios, debemos de vivir conforme a su palabra. Debemos de vivir en obediencia para que no tengamos tropiezo y podemos crecer en nuestra fe. El propósito de Dios es que Él quiere que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. Él nos cuida, Él nos protege. Y todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que nosotros vamos a pasar o a vivir, bueno, sabemos que todas las cosas obran para bien. Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este es el propósito de Dios, que si nosotros le amamos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si nosotros le amamos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Vamos a pasar por dificultades, por tribulaciones, por angustias, pero no nos enfoquemos en ellas, porque si nos enfocamos en ellas, bueno, ellas pueden separarnos del amor de Cristo. Por eso Pablo a los romanos le está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Lo que está claro es que el propósito de Dios se va a llevar a cabo en usted y en mí. Aunque se tarde, el propósito en mí, Dios lo va a llevar a cabo. Dios va a determinar lo que va a hacer en mí. Dios creó a la humanidad, Dios creó a todos los hombres y los creó para que le glorificaran. Aunque no todos lo glorifican, pero los que hemos creído debemos de aceptar, debemos de regocijarnos que Dios siempre estará de nuestro lado. Por eso es necesario conocer estas escrituras, porque a veces se nos pasan de nuestra mente y a veces nos enfocamos más en las situaciones que estamos pasando. Dios siempre nos guía, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Acuérdense que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Y Él quiere que usted y yo estemos preparados para toda buena obra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta con la cual empezamos y esa es la pregunta con la cual el apóstol Pablo empezó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? El apóstol Pablo está diciendo que si usted está pasando por alguna necesidad o está siendo estresada o está pasando cualquier dificultad, que no se enfoque en la dificultad,
Enfóquese en Cristo. Cristo es la única persona que puede ayudarnos en cualquier situación que estemos pasando. Si alguien quiere comentar. Cada uno de estos términos que el apóstol Pablo nos presenta son desafíos. A lo mejor no los pasamos todos, pero a lo mejor algún día los vamos a pasar. Todos estos desafíos que nos muestra el apóstol Pablo son reales y algunos son severos. Pero con esta palabra que el apóstol Pablo está diciendo podemos enfrentar en nuestro diario vivir todos estos terminaciones que el apóstol Pablo está dando. Aquí el apóstol Pablo solo enumera estas dificultades, pero sabemos que el cristiano va a pasar todavía aún mucho más. A veces, si nuestra fe no está firme delante de Dios, a veces hasta la muerte de un familiar nos puede apartar de Cristo. Porque la muerte de un familiar es muy doloroso y nos enfocamos más en la muerte de ese familiar que en lo que Cristo puede hacer en nosotros. Y al enfocarnos en la muerte de ese familiar, nos metemos en un mundo en el cual nos asolamos y no queremos nada de nadie. A veces puede ser nuestro cónyuge, que lo amamos tanto que descuidamos el amor que Cristo nos tiene por nosotros. Pero el apóstol Pablo solamente enumera estas dificultades. Pueden ser muchas dificultades las que nos pueden apartar de Cristo. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que a pesar de las dificultades que pasemos, el amor de Cristo nos da la victoria en medio de ellas. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto sugiere que a través del amor de Cristo encontramos no solo la capacidad de superar nuestras pruebas, sino que también Cristo nos da la fuerza para poder crecer y experimentar una victoria más. Cada prueba es un crecimiento de fe. Pero también la palabra nos enseña que Dios no nos da la prueba de la que podamos nosotros sobrepasar. Porque nuestra fe va a ser probada siempre. Pero Dios nos da la prueba a nuestra estatura de fe. El versículo termina con una declaración de certeza. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que el apóstol Pablo hace la pregunta retórica, pero también nos da la respuesta. Y esta afirmación que el apóstol Pablo hace es un recordatorio para que nosotros examinemos nuestro caminar con Cristo. Examinemos nuestra fidelidad al amor de Cristo, para que cada uno de nosotros podamos permanecer en ese amor y no ser movidos por medio de las circunstancias, porque van a venir pruebas. Mientras nuestra fe crece, la prueba crece. Hay hermanos que dicen, o que en su oración le piden paciencia. Y al pedirle paciencia a Dios, bueno, Dios te manda una prueba para que tu paciencia sea probada. Es mejor pedirle a la inversa, pedirle a Dios que nos dé fuerzas para soportar las pruebas. Pero es necesario confiar siempre en nuestro Dios. Todo lo que Él nos promete, Él lo cumplirá. Recuerde que toda la palabra es inspirada por Dios. Y Él, por medio de la palabra, nos habla y nos enseña. Hoy nos ha enseñado quién nos podrá separar del amor de Cristo. Y nos da el apóstol Pablo ciertas características, las cuales podremos pasar algún día. Pero no deje que estas dificultades lo aparten del amor de Cristo. Por eso es necesario a veces contemplar la Escritura y poner en énfasis
victoria que es en Cristo Jesús. Si hay alguien que quiera comentar, si no, Quería leer tú, Jerry, el 8, el capítulo 8. Al 8 ahí nos dice que si andamos en el Espíritu, Romanos 8. y donde estamos ahorita, ahorita que estaba leyendo del 1 al 8, nos dice que andando en el Espíritu no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Me permite leerlo? Sí. Que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. De vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo semejante de carne de pecado, y a causa del pecado, cuando no el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque son de la carne, piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que andamos en el Espíritu, agradamos a Dios. Los que andan en la carne, eso no pueden, como dice ahí, no pueden agradar a Dios. Eso que está ahí. Sí, toda la palabra es espíritu. Y si nosotros vivimos conforme a la palabra, podemos vencer las obras de la carne. Pero si no nos llenamos del conocimiento de la palabra, pues la carne nos va a ganar. Es como los domingos de la mañana, es día del Señor. A los jóvenes les gana la carne, porque no se quieren levantar, se acuestan bien tarde, y en la mañana ahí están batallando para venir a la iglesia. Pero el que está en el Espíritu, bueno, se prepara desde un día antes, se duerme temprano, se levanta bien temprano y ya está apurando a veces hasta su mamá, apúrate que ya se hace tarde. Bueno, esos son los que andan del Espíritu, los que tienen el deseo de obedecer la palabra de Dios. Así que usted y yo debemos de poner en práctica la palabra. Muchos dicen que no se puede vencer el pecado, pero en el versículo del capítulo 8 en adelante sí se puede vencer el pecado en la carne, poniendo en práctica la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es espíritu, y la palabra es la que nos enseña cómo debemos de vivir. Es el manual para cada uno de nosotros, nomás que está en mí, está en usted, si yo voy a poner en práctica la palabra. Santiago siempre lo mencionamos, porque él dice que no seamos oidores, sino hacedores de ella. Y así sucesivamente. Esto solamente son palabras de aliento, pero pues nunca vamos a terminar de leer la Biblia. La Biblia está llena de muchas promesas para usted y para mí, pero es necesario que en casa la repasemos para que nuestra fe esté fuerte y esté firme, y nuestra salvación no se pierda, porque se puede perder. Bueno, la salvación siempre va a estar ahí, pero nosotros somos los que nos perdemos. ¿Alguien más? Romanos 6, 17, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Le está hablando a los gentiles, ¿verdad? Sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, nos da a entender que gracias a Dios
cuando recibimos el Evangelio, obedecimos de corazón y fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Pero mucha gente, ¿no? O bueno, cristianos, algunos dicen, bueno, pues se me salió, no pude, me venció el diablo. No. Dios te dio entendimiento para que tengas fuerzas para soportar las acechanzas del maligno. Dios nos dio de su espíritu. Sí. Y el espíritu redarguye. Cuando algo está mal, pero acuérdense, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino del espíritu. Si es que el espíritu Mora en vosotros. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Los que viven en la carne, dice, hablan cosas de la carne. Los que viven en el Espíritu hablan cosas del Espíritu. Por eso Jesús siempre decía, por sus frutos los conoceréis. Un cristiano que vive en el Espíritu, usted lo va a conocer. Casi siempre habla de cosas espirituales. Pero si usted mira a un cristiano que habla puras cosas carnales, todas las cosas del mundo, bueno, usted también, ahí va a ver que todavía le falta un poquito más para vivir en el Espíritu. Y ahí en el versículo, en el capítulo 8, en versículos 27, dice, más el que, no, versículo 28. Capítulo 8, versículo 27. Sí, capítulo 8, versículo 27. Más el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones de cada persona? Si no es Dios. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está Dios y Jesús y el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, ayudándonos para que nosotros no caigamos en pecado otra vez. El verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos? El verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que intercede. Fíjense nomás lo que dice este versículo. El que aún también intercede. Ok. El que murió, más aún el que intercede también, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí están el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo, listos para ayudarnos. Jesús está intercediendo por nosotros. Y luego ya dice, ¿quién nos separará? El amor de Dios. Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y Él sabe los que realmente le aman. Así es. Él sabe los que realmente andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Él realmente sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús decía que lo que hay en nuestro corazón es lo que habla la boca. Por eso es necesario que no dejemos que estas cosas nos distraigan y nos aparten del amor de Cristo. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios, que Dios